Hola, buenas. Soy Albert Masdeu, de Logos Astrológico, y hoy vamos a empezar una nueva serie que espero que sea para vosotros pues de mucho interés, ¿no? Vamos a tratar cartas natales, vamos a hacer análisis de cartas natales. Y antes que nada, pues me gustaría hacer varias salvedades. No vamos a utilizar el protocolo que habitualmente se muestra o se construye en Logos, en la escuela de Logos, que es un protocolo pedagógico que busca profundizar hasta el último extremo, sacándole pues hasta el último jugo a lo que es una carta en el análisis, ¿no? Vamos a emplear un sistema pues muchísimo más dinámico hasta cierto punto, pero también, obviamente, desde ese punto de vista, algo más superficial. Y trataremos sobre todo los principales aspectos pues, de la carta de una celebridad, que en este caso pues, va a ser Steve Jobs, a sugerencia pues, de Roger, mi bien amado y mi querido socio, ¿vale? Y la vamos a tratar a partir de esos criterios, ¿no? Y vamos a hacer algo que espero que sea pues, muy agradable y que nos lleve a profundizar hasta cierto punto en el perfil pues menos conocido de ciertos personajes pues que han tenido pues gran relevancia, ¿no? Steve Jobs es una celebridad, es una persona pues que ha cambiado un tanto pues la faz del mundo en el que vivimos con sus aportaciones a la tecnología. También pues es un personaje pues una especie de héroe de nuestro tiempo, como diría Lermontov, ¿no? Es un personaje que además encarna muchos de los valores que que han estado en boga a lo largo de los últimos 25 años del siglo pasado y todo este siglo. Sigue siendo pues una persona que tiene pues mucho ascendente sobre la gente, sobre todo en Estados Unidos, pues una gran filiación, ¿no? Hay muchas personas que se consideran herederos, herederos de Jobs, ¿no? Y además es una carta que ha sido muchas veces interpretada por parte de otros colegas y que bueno, que puede parecer un poco complicado así a priori, poder aportar algo distinto a lo que han aportado otros, pero me da la sensación de que en la manera en que vamos a trabajar, las cosas que vamos a explicar, pues van a ser de mucho interés para vosotros y creo que vamos a poder aportar pues cosas nuevas y satisfactorias, ¿no? Entonces, sin más, pues vamos a empezar pues la explicación de la carta, ¿no? Muy bien, al lío, que se suele decir. Vamos a ver, hablamos de un ascendente Virgo en términos de Marte y el regente del ascendente, Mercurio, se encuentra en la casa 6, en Acuario. Está a disposición de Saturno, que es el regente de la casa 6 y de la casa 5, que se encuentra en la casa 3, en Escorpio. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir de esta configuración? Con el ascendente Virgo, Steve Jobs tendría una personalidad orientada al detalle, analítica y perfeccionista. Entonces Marte, como regente de los términos del ascendente, añade energía y determinación. Ahora, Mercurio en la casa 6 en Acuario, bajo la disposición de Saturno, sugiere una mente innovadora y original, pero enfocada en el trabajo duro y en los detalles prácticos del día a día. Entonces esto se alinea con su capacidad para la innovación y el diseño en Apple. Saturno, en la casa 3 en Escorpio, indica una comunicación sobria y profunda, tal vez con un enfoque en ideas transformadoras o incluso radicales, dadas las características de Escorpio. Entonces, como regente de la 6 y de la 5, Saturno podría hablar de su creatividad y de la manera en que aborda los problemas laborales y de salud, temas de casa 6, aportando disciplina y estructura. La casa 6 indicaría, por lo tanto, que su trabajo cotidiano, su trabajo subalterno, es un trabajo orientado a través de la creatividad en relación con la casa 5 al ámbito de la casa 3, a disposición de Marte. La casa 6 refleja, por lo tanto, su entorno laboral diario y estando en Acuario, bajo la regencia de Saturno,
muestra una rutina laboral que involucra la creación y el descubrimiento de sus fundamentos, porque se expresa a través de Capricornio, que es la casa 5, pero con una base sólida y estructurada según resultados materiales. La relación con la casa 5, asociada a la creatividad y a la expresión personal, indica que su trabajo diario no era simplemente rutinario o mecánico, sino que implicaba un componente creativo significativo. Con Marte, regente de la casa 3 en Escorpio, en la casa 8, y Mercurio, regente del ascendente en la 6, hay una conexión entre la comunicación, los viajes cortos y el trabajo cotidiano. Y esto puede reflejar su habilidad para integrar ideas innovadoras en su trabajo diario y su capacidad para comunicar y ejecutar esas ideas de forma efectiva. Lo que pasa es que me inclino a pensar también que Acuario, más que tener que ver con la innovación, también tiene que ver con las ideas dogmáticas, con las ideas fijas. Que Saturno, esté en el ámbito de la casa 3 como regente de la 6, que opera a través de la 5 en Escorpio, puede querer decir que sus relaciones cercanas eran relaciones en las cuales Steve Jobs se comportaba de manera un poco rígida y dogmática, y que Mercurio, como regente del ascendente, está a disposición de esa rigidez y de ese dogmatismo en el trabajo subalterno y en el trato con sus empleados. Acuario, ciertamente, puede asociarse con ideas fijas y una mentalidad dogmática, especialmente estando su regente Saturno involucrado. En este caso, Saturno en Escorpio en la casa 3 podría indicar una forma de comunicación intensa y apasionada, pero también rígida o controladora en sus relaciones cercanas y en el trabajo. La disposición de Mercurio, como regente del ascendente por Saturno, podría reflejar cómo esta actitud dogmática y autoritaria se manifiesta en su enfoque laboral y en la gestión de sus empleados. Esta combinación podría haber contribuido a su reputación de ser un jefe exigente y perfeccionista, con altas expectativas para sí mismo y para los demás. Bien, Saturno está trabajando en términos de Júpiter en Escorpio, a disposición de Marte. Marte se encuentra en domicilio en la casa 8 y la Luna, como regente de la casa 11, se encuentra en la casa 8 a disposición de Marte. ¿Qué podríamos decir acerca de este aspecto? Bueno, esta configuración es muy interesante. Saturno en términos de Júpiter en Escorpio a disposición de Marte sugiere una mezcla de profundidad emocional y determinación en la forma en que Jobs abordaba sus responsabilidades y comunicaciones. Marte recibe la naturaleza de Saturno en Aries, sin embargo, donde Saturno tiene su caída. El hecho de que Marte esté en su domicilio en la casa 8 refuerza la idea de una gran energía y capacidad para transformar y regenerar, lo cual es consistente con su legado a la industria tecnológica. La Luna en la casa 8, también en Escorpio y a disposición de Marte, destaca la intensidad emocional y la capacidad para manejar recursos y vaciarse en sus compromisos o en situaciones de crisis. Saturno, sin embargo, impone una restricción a Marte, lo que genera excesos y reacciones explosivas y desproporcionadas como respuesta a esa represión de las emociones. La Luna rige la casa 11, que está relacionada con las amistades, los grupos y los objetivos a largo plazo, lo que sugiere que estas áreas de la vida de Jobs estaban marcadas por una fuerte determinación y tal vez algunas luchas o transformaciones significativas. Entonces, en conjunto, esta configuración muestra un énfasis en la intensidad emocional, la transformación y en la tentativa de control, lo cual puede haber influido tanto en su vida personal como en su carrera. Muy bien. Además, teniendo en cuenta, que la Luna está a disposición de Marte y además ella dispone de Júpiter, que se encuentra retrógrado, para ponerse directo en el ámbito de la casa 11, que es Cáncer, hace también que la Luna disponga de los recursos de Júpiter por estar bajo su disposición. Con la Luna en Aries en la casa 8, bajo la disposición de Marte, vemos una energía emocional intensa y proactiva, con una disposición a tomar iniciativa en asuntos relacionados con los recursos que se entregan, las transformaciones y las situaciones de crisis. Todo ello relacionado con la 8. El hecho de que la Luna disponga de Júpiter en Cáncer, en la casa 11,
Sugiere que estas características fuertemente afectivizadas también influyeron en sus relaciones con grupos, amistades y objetivos colectivos. A casa 11. La posición fuerte de Júpiter en Cáncer puede haber facilitado el acceso a recursos a través de estas conexiones, aportando oportunidades y apoyo para sus iniciativas. Con Marte como regente tanto de la Luna como de la casa 3, hay un fuerte vínculo entre su mundo emocional, la comunicación y la forma en que manejaba las situaciones cotidianas y las relaciones cercanas. Y esto puede haber contribuido a su estilo directo y a veces impulsivo en la toma de decisiones y en su liderazgo dentro de Apple. Pero también puede facilitar, por algunas de sus respuestas altamente reactivas, decisiones apresuradas que impusieron grandes pérdidas de recursos, como indica que se encuentra en la 8, como se corresponde con los temas que están involucrados en ese lugar. Y aunque es cierto que Júpiter está a disposición de la Luna y que la Luna está a disposición de Marte en Aries, Júpiter estando en Cáncer se encuentra en el signo de caída de Marte. Por lo tanto, hay entre Marte y Júpiter una cuadratura en la cual la entrega de disposición la saca adelante Júpiter en detrimento y humillación de Marte. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos considerar esta relación? Bueno, este arreglo astrológico es complejo y aporta matices interesantes. La cuadratura entre Marte y Júpiter puede señalar tensiones o desafíos en la manera en que Jobs manejaba la expansión y la acción directa. Júpiter en Cáncer se encuentra en un signo donde Marte tiene su caída, lo que puede dificultar la acción marcial directa y agresiva. Esto puede haber llevado a situaciones donde la expansión o el crecimiento representados por Júpiter se encontraban con obstáculos o requerían un enfoque más cuidadoso y estratégico. Muchas veces personas confiaron en él y su acción quizás demasiado intensa y demasiado orientada, demasiado violenta, pues pudo frustrar algunas de sus iniciativas precisamente por estar Marte en caída en el ámbito de la casa 11. Por lo tanto, esta cuadratura también puede indicar un impulso constante para superar esos desafíos, lo que encajaría con la imagen de Jobs como alguien que se enfrentaba a retos y buscaba maneras innovadoras de sortearlos, aunque esto pudiera causar fricción o tensiones en sus relaciones profesionales y personales. En resumen, esta cuadratura puede reflejar un tira y afloja entre la expansión y el control, entre la visión a largo plazo y la acción inmediata, lo que podría haber contribuido a la compleja dinámica de liderazgo y de visión de Steve Jobs. Además hay que tener en cuenta otro tema. Además de esta entrega de disposición, teniendo en cuenta que Júpiter se encuentra retrógrado para ponerse directo, nos estaría hablando acerca de que algunas veces en sus expectativas tenía una visión demasiado expansiva y que sus requerimientos probablemente eran demasiado impulsivos e hicieron que otras personas no confiaran plenamente en él ni en sus expectativas visionarias. La retrogradación de Júpiter podría indicar además momentos en los que Jobs tuvo que reevaluar o ajustar sus expectativas y planes, especialmente cuando a lo largo de las distintas etapas de la vida en que por progresiones o por direcciones pues estuvieran activos Júpiter o estuviera activo Marte, ¿no? Especialmente cuando su visión expansiva chocaba con la realidad práctica o encontraba ciertas resistencias. La tendencia de Marte a actuar de manera impulsiva podría haber exacerbado esta situación, llevando a un desajuste entre las grandes ideas y su implementación práctica. Y esto podría haber generado desafíos en su capacidad para ganarse la confianza y el apoyo de otros, todos ellos temas involucrados con el ámbito de la casa 11, especialmente si sentían que sus demandas eran demasiado elevadas o si sus estrategias carecían de una base sólida, como puede ser teniendo en cuenta el hecho de que Marte se encuentra en la casa 8. La casa 8 siempre implica una sobredimensión de aquello que la persona pone en relación con sus compromisos, hasta el punto de actuar en detrimento de sus propios recursos, ¿no? Con lo cual pudieron pensar en gran medida que eran acciones o descabelladas o fuera totalmente de cualquier marco sensato, ¿no? Esta dinámica puede haber sido una fuente de tensión, pero también de crecimiento, ya que Jobs pudo haber aprendido a equilibrar su visión ambiciosa con una mayor consideración de las realidades prácticas y de las expectativas de los demás,
sobre todo teniendo en cuenta un detalle que abordaremos un poco más adelante, que es la relación que mantiene pues, Venus en Capricornio, estando en el signo de exaltación de Marte y Marte recibiendo esa naturaleza, que a pesar de que es un aspecto pues muy complicado que lleva a la persona muchas veces a confiar en una visión muy singular acerca de lo que va a ser de provecho o va a ser aceptado por los demás, conlleva muchas veces pues pérdidas muy onerosas, ¿no? Regente de la 5 exaltado en la 8 implica que sus recursos que respaldan pues, su fundación, lo que representa la casa 4, pues podía llevarle a aportar quizás más de la cuenta y ser un poco pues demasiado dispendioso en sus iniciativas. Además, teniendo en cuenta que Júpiter es el regente de la 4, que opera a través de la 7, porque la casa 4 es Sagitario y la casa 7 es Piscis, podríamos decir que sus propiedades y sus raíces están operando a través de los compromisos de forma exaltada en el ámbito de la casa 11 y que eso hasta cierto punto hace que esta persona estuviera muy comprometida con sus expectativas en dicho ámbito a disposición de la Luna, porque la casa 11 es Cáncer. También el hecho de que Júpiter esté en Cáncer a disposición de la Luna puede querer decir que era una persona muy comprometida y muy dada a ampliar todos los recursos que fueran necesarios en aras de lograr alcanzar sus expectativas y transformar y comprometer todas las energías, casa 8, en hacer fructificar sus emprendimientos y que tal vez ello podía llegar a generarle, como estábamos comentando antes, grandes costes. Esta interpretación, por lo tanto, resalta la conexión profunda entre sus raíces, casa 4, y sus asociaciones y compromisos con grupos y objetivos colectivos. Si el regente de la casa 7 se encuentra en la 11, el compromiso es precisamente con dichas asociaciones y con dichos benefactores, ¿no? Que son quienes aportan pues, los recursos que necesita un empresario o un emprendedor pues, para llevar sus emprendimientos a buen fin, ¿no? La ubicación de Júpiter en Cáncer exaltado sugiere una fuerte conexión emocional con estos aspectos, lo que refuerza la idea de que Jobs estaba altamente comprometido con sus proyectos y dispuesto a invertir recursos muy notables, muy abultados para alcanzar sus objetivos. Perdón. La disposición de Júpiter por la Luna en Aries en la casa 8 enfatiza aún más la voluntad de Jobs de usar todos los medios a su alcance para transformar y revolucionar, incluso si eso significaba enfrentar riesgos o desafíos. La casa 8 está relacionada con recursos dilapidados en compromisos, transformaciones profundas y situaciones de crisis, lo que encaja con la imagen de Jobs como un innovador dispuesto a asumir grandes riesgos y grandes costos para lograr sus objetivos. Entonces, en resumen, podríamos decir que esta configuración resalta la profunda conexión de Steve Jobs con sus proyectos y su disposición a invertir emocional y materialmente en ellos, aunque ello pudiera haber generado tensiones o desafíos en sus relaciones y en su entorno, incluso grandes pérdidas. Muy bien, también hay un detalle que se nos escapó, que es el hecho de que el regente del ascendente opera a través del ámbito de la casa 10, que es Géminis. El regente del ascendente, Virgo, es Mercurio. Entonces Mercurio, a través de la casa 10, Géminis, se emplea en la casa 6 a disposición de Saturno. El detalle que se nos escapaba es que Saturno en la casa 3 está a disposición de Marte y que Marte recibe la naturaleza de Saturno donde Saturno tiene su caída. Entonces, ¿qué conclusiones podemos obtener a partir de estas posiciones? Con Mercurio como regente del ascendente y de la casa 10 en Géminis, situado en la casa 6 en Acuario y a disposición de Saturno, vemos que la vida profesional y la imagen pública de Jobs estaban muy ligadas a su trabajo diario y a su enfoque concluyente e innovador en la resolución de problemas. Saturno, estando en la casa 3 en Escorpio a disposición de Marte en Aries, agrega un componente de intensidad y de determinación a la comunicación y las interacciones cotidianas de Steve Jobs. Sin embargo, la posición de Saturno en relación a Marte, donde Marte está en su domicilio y Saturno en su caída, puede sugerir conflictos o desafíos en cómo se manifestaban estas actividades. Saturno en caída sugiere que las cualidades saturninas de estructura y restricción pueden haber sido desafiadas por la naturaleza más agresiva y proactiva de Marte en Aries.
Esto podría haberse manifestado en conflictos para equilibrar su visión innovadora con la necesidad de estructura y paciencia en su trabajo diario y en su carrera. Esta configuración, por lo tanto, podría haber contribuido a una tensión entre la necesidad de innovación y la acción rápida y las limitaciones y desafíos en establecer una estructura sólida. Entonces, esta configuración también puede reflejar cierta tensión en la vida profesional de Jobs. Mercurio, como regente de la casa 10 y del ascendente, ubicado en la casa 6 en Acuario, hay que tener en cuenta que ese Mercurio es un Mercurio diurno, es un Mercurio oriental. Se va a ver por la mañana justo antes de que salga el sol. Es un Mercurio, por lo tanto, masculino, en un signo masculino, y además se encuentra en su segunda fase. Es decir, se encuentra en una fase rápida en donde va a entrar dentro de poco pues bajo rayos. Ese aumento en la rapidez de Mercurio indica que es un Mercurio que rápidamente toma conciencia de los principios subjetivos y que aprende rápidamente a utilizarlos pues en beneficio de Saturno, porque está trabajando para Saturno, está implicado por Saturno. Por lo tanto, muestra cómo su comunicación y su estrategia estaban influenciados por un enfoque directo y enérgico. Además, el signo en donde se encuentra Acuario indica una actitud muy fija, rígida y centrada en principios y en ideas que son insobornables y que por lo tanto pues afectan una condición pues muy rígida y por lo tanto pues poco dada a compromisos en términos de ver las cosas desde diversos puntos de vista, ¿no? El hecho además de que esté a disposición de Saturno y Saturno en Escorpio, como estábamos comentando, pues hace que de alguna forma esa sobredeterminación hacia signos fijos lo convierte en una persona pues bastante irascible y bastante exigente, tanto con los demás como consigo mismo, ¿no? En ese trabajo diario, en ese trabajo cotidiano. Sin embargo, la caída de Saturno en Aries, por el hecho de que está brindándole su naturaleza a Marte en el ámbito de la 8, que es Aries, puede haber creado desafíos en mantener una estructura estable y en encontrar el equilibrio entre su impulso innovador y las restricciones prácticas. Y esto podría haber llevado a momentos de fricción o ajustes necesarios en su enfoque profesional y sobre todo bastantes tendencias contraproducentes para él a la hora de tratar de hacer valer esos dogmas y esos modos poco flexibles de tratar con los demás, con lo cual muchas veces eso, debido a que Marte está recibiendo la naturaleza de Saturno en un signo de fuego, pues puede causar pues rabietas y puede causar también pues explosiones emocionales muy intensas, ¿no? Y situaciones de mucho conflicto y de mucha violencia. Además hay que tener en cuenta que la luna en Aries es una luna que siempre sobrepuja los retos, con lo cual pues ante la adversidad pues tiende a mostrarse pues todavía más intensa, ¿no? Todavía más violenta, ¿no? Con lo cual estamos viendo que en el ámbito de la casa 8 estoy seguro de que Steve Jobs debió llegar a lamentar muchas veces pues ciertas actitudes frente a subordinados o frente a personas con las que pudiera tener diferencias en cuanto a esos principios inalienables que son lo que representa Mercurio, que es regente del ascendente y también el regente de la casa 10, su voluntad, en el ámbito de la casa 6, ¿no? Muy bien, ahora vamos a enfocar el tema de Venus. Venus se encuentra en Capricornio, a disposición de Saturno por domicilio y a disposición de Marte por exaltación. Entonces, donde se encuentra Saturno, que es en Escorpio, Venus se exilia, y sin embargo donde se encuentra Marte, que dispone de Venus por exaltación, que es en Aries, también Venus también se exilia. Entonces la condición de Venus es complicada en relación con Marte por esa intensidad con la que trata de hacer valer pues las cosas que a él le parecen bien, ¿eh? Esas cosas que le dan placer en los objetos con los que trata, con los que se maneja o a los que manipula en su trabajo cotidiano, en su trabajo diario, ¿no? Regente de la 6 a través de la 5, ¿no? Entonces Venus, que es el regente de la 9 y es el regente de la 2 allí, al entregarle su naturaleza a Saturno, pues hace que Saturno desbarate su expresión, ¿no? Y por lo tanto, pues allí, pues que está perdiendo la persona continuamente la batalla, pues contra lo que Steve Jobs
hubiera podido llamar una visión bastante chata o una visión bastante limitada acerca de los valores colectivos, ¿no? Entonces, esta es una disposición muy compleja y es difícil de interpretar si no es con lápiz y papel, como solemos hacer en Logos, pues cuando nos surgen estas complicaciones. Hay que saber discernirlas y luego saber combinarlas, más que mezclarlas. Esta compleja disposición de Venus en Capricornio, a disposición de Saturno y Marte y en signos de exilio, indica desafíos en la expresión de las cualidades venusinas, como el amor, la armonía y la belleza. Venus en Capricornio puede manifestarse como una aproximación más seria y práctica a las relaciones y a la estética. Pero la influencia de Saturno y Marte, especialmente en signos donde Venus se exilia, podría haber creado tensiones o dificultad para expresar plenamente esas cualidades. Quiero recordar pues la sobria y minimalista estética que siempre aplicó Steve Jobs, buscando siempre la extrema simplicidad y la sencillez en todos los objetos que quiso crear, ¿no? Es un componente que acusa de manera muy evidente pues el hecho de que Venus se encuentre pues en disposición de rendir sus rendimientos, o sea, de entregarse a lo que representa Saturno, ¿no? La disposición de Saturno en Escorpio podría haber llevado a una necesidad, además, de control o una intensidad emocional muy intensa en la forma en que Jobs manejaba sus relaciones personales y profesionales, y también el modo en que manejaba pues el desarrollo de sus proyectos, ¿no? De sus proyectos, que solía tomarse pues en un sentido muy personal, ¿no? Mientras tanto, la disposición por Marte en Aries de Saturno, un signo donde Venus también se exilia, podría haber añadido un elemento de impaciencia o de agresividad en la forma en que perseguía sus deseos y ambiciones. Quiero que las cosas se hagan así. No hay otra vía. Y si no salen como yo quiero, pues hay, pues eso, un drama, ¿no? Un drama, o ruedan cabezas, ¿no? Que es lo que representa Marte en Aries en el ámbito de la casa 8. En el ámbito de la casa 8 muchas veces, pues, en detrimento de sus propios intereses, ¿no? En detrimento del propio Jobs. Entonces, esta configuración podría haber contribuido a una aproximación pragmática, pero muy intensa, hacia las relaciones y los valores, con un enfoque en la responsabilidad y en la ambición, pero enfrentando obstáculos para expresar plenamente las cualidades más suaves y armoniosas de Venus. Sin embargo, hay que hacer énfasis en que el regente en que Venus es regente de la 9 y se expresa a través de Libra, que es el regente de la 2 en el ámbito de la casa 5. Entonces eso me hace pensar que la casa 9, que tiene que ver con los emprendimientos y también con la religión y la espiritualidad, se expresa a través del uso de los objetos materiales que son útiles en la vida cotidiana, aquello que nos da sustento, aquello que es nuestro copiloto, que es lo que representa la 2, aquellas cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida cotidiana para expresar lo que somos. Dado que eso se proyecta en el ámbito de la casa 5, que es la casa de la creatividad y que es también el marco en el cual está operando su creatividad, eso hace que su visión, que es la casa 9, la visión y la transformación, se expresa a través de los objetos cotidianos en el desarrollo de sus habilidades, en el trabajo cotidiano, que es el regente de la 6, que opera a través de la 5. Y precisamente el impulso es aportar esa nueva visión, que es una visión sobria, que estábamos comentando, Venus en Capricornio, pues al marco de lo cotidiano, que es la casa 3, ¿no? Es como que sus visiones innovadoras se expresan a través de las posesiones personales, casa 2, como objetos de placer, casa 5, de uso práctico, Capricornio, en el ámbito de la casa 3, ¿no? Que es el ámbito en el cual pues, la gente asimila lo que le es cotidiano, en marco de lo que es común a todas las personas que participan de un mismo colectivo. Además, como regente de la casa 9, en Tauro, Venus en Capricornio, nos habla, y el hecho de que esté en Capricornio especialmente, de un enfoque pragmático y estructurado hacia los temas de la casa 9, como la filosofía, la espiritualidad y también los largos peregrinajes.
Esta posición podría indicar que Jobs abordaba estos temas con una mentalidad práctica, buscando incorporar sus creencias y su filosofía de vida en su vida diaria en los objetos cotidianos y en sus emprendimientos, de manera que los objetos que diseñó o los objetos que contribuyó a diseñar fueron siempre objetos que reflejaban esa filosofía de vida, ¿no? La expresión de Venus a través de Libra, regente de la casa 2, en la casa 5, conecta la espiritualidad y los valores con la creatividad, el placer y la expresión personal. Esto sugiere que Jobs podría haber encontrado formas de integrar sus creencias y valores en sus creaciones, como por ejemplo el iPhone, como por ejemplo el iPad, por ejemplo el iPod, y en la manera en que gestionaba sus recursos, utilizando su creatividad para materializar sus ideas y valores en productos y experiencias que tuvieran un impacto en la vida de las personas, un impacto en la casa 3, ¿no? En lo que es pues, el marco de las creencias colectivas, ¿no? Entonces, en este contexto, Venus en Capricornio, aunque enfrenta grandes desafíos, también podría haber aportado una base sólida y un enfoque disciplinado a la manera en que Jobs utilizaba sus recursos y su creatividad para alcanzar sus objetivos en el ámbito de la tecnología y del diseño. También hay que tener en cuenta, y ahora nos vamos a poner con el Sol, que el Sol es el regente de la casa 12ª, es el regente de Leo, y se encuentra en el ámbito de la casa 7ª a disposición de Júpiter en Piscis. El Sol, por lo tanto, se encuentra en Piscis, y Júpiter, que es el regente de la 4 y el regente de la 7, se encuentra exaltado en la casa 11. ¿Eso qué es lo que puede querer decir? Bueno, con el Sol como regente de la casa 12 en Leo y ubicado en la casa 7 en Piscis, bajo la disposición de Júpiter, esta configuración indica que los temas de la casa 12, como la introspección, los retiros y los aspectos más ocultos de la vida, se expresaban a través de sus asociaciones y colaboraciones, a través de la casa 7, en un estilo jupiteriano, es decir, expansivo y orientado al crecimiento. Júpiter exaltado en la casa 11 refuerza la idea de que sus asociaciones, casa 7, y su vida pública eran fundamentales para expresar sus ideales y visiones a largo plazo. La casa 11 está relacionada con grupos, amigos y aspiraciones colectivas, por lo que la presencia de un Júpiter fuerte en este área podría haber facilitado su capacidad para influir en las masas y materializar sus visiones a través de colaboraciones y proyectos innovadores. La disposición del Sol por Júpiter en Piscis en la casa 7 también sugiere que Jobs podía haber encontrado su identidad y propósito a través de sus relaciones con los demás, utilizando su creatividad y carisma para forjar alianzas y asociaciones que le permitirán llevar adelante sus visiones de una manera impactante. Hay que tener en cuenta además que el Sol se encuentra en posición superior respecto de Júpiter y se encuentra a su disposición a la vez. Y entre Júpiter en Cáncer y el Sol en Piscis tenemos un trígono. Entonces, con el Sol en posición superior respecto a Júpiter y formando un trígono entre ellos, ello indica una relación muy armoniosa y fluida entre la identidad y el propósito de Jobs, el Sol, y su capacidad para expandirse y conectar con grupos y aspiraciones colectivas, Júpiter. Este trígono sugiere que Jobs pudo integrar de manera efectiva su creatividad y su visión personal en sus relaciones y colaboraciones, aprovechando oportunidades para influir y liderar en su ámbito profesional. La conexión entre la casa 7 y la casa 11 a través de este trígono podría haber facilitado su habilidad para trabajar con otros y para aspirar a grupos más amplios con sus ideas y proyectos innovadores. Además, esta relación armoniosa entre el Sol y Júpiter en signos de agua resalta la capacidad de Jobs para aprovechar su intuición y sensibilidad en la toma de decisiones, permitiéndole navegar con éxito en el mundo de los negocios y la tecnología, integrando su visión creativa con su capacidad para expandir su influencia a través de alianzas estratégicas. También, además, hay que tener en cuenta otro factor, que es que, a pesar de ello, Júpiter, que está en Cáncer, está en oposición a Venus, que está en Capricornio, y que Capricornio es la caída de Júpiter. Esta oposición es una oposición muy importante. Entonces, teniendo en cuenta que Venus es el regente de la 9, Tauro, y que opera a través de la 2 en Libra, como comentábamos antes, en el ámbito de la casa 5, en la caída de Júpiter, ¿cómo podríamos interpretar esta oposición entre Júpiter exaltado y Venus en Capricornio? Hay que tener en cuenta que Venus es precisamente esa habilidad
que todos le reconocemos esa genialidad que reconocemos en el personaje, es decir, en el propio Steve Jobs, para ser capaz de adaptar su filosofía de vida a través de los objetos personales en el trabajo cotidiano creativo, trabajo cotidiano 6, creativo la casa 5, en el ámbito común, que es la casa 3, ¿no? Cómo ese factor choca con lo que estábamos comentando acerca de Júpiter como visión, como compromiso, y cómo interpretar esa oposición. Bueno, la oposición de Júpiter en Cáncer y Venus en Capricornio presenta un muy importante desafío en la carta de Jobs. Júpiter en Cáncer exaltado representa la expansión, la visión a largo plazo y la conexión emocional con el colectivo. Mientras que Venus en Capricornio en caída para Júpiter se centra en la practicidad, la estructura y la ambición material. Esta oposición podría haber creado una tensión entre el deseo de expansión y conexión con una audiencia más amplia, Júpiter, y la necesidad de mantener un enfoque pragmático y controlado en sus emprendimientos creativos y financieros. La casa 5, donde se encuentra Venus, está relacionada, como digo, momento que parece ser que se detuvo el vídeo. Dame un segundo, a ver si soy capaz de volverlo a... Casa 5, donde se encuentra Venus, está relacionada con la creatividad, como decía, la expresión personal y el placer, lo que implica que esta tensión podría haberse manifestado en cómo Jobs equilibraba su deseo de crear productos innovadores y significativos con la necesidad de mantener la rentabilidad y el control sobre sus recursos. Por otro lado, esta oposición también podría haber sido una fuente de motivación para superar desafíos y encontrar un equilibrio entre la visión expansiva de Júpiter y la practicidad de Venus en Capricornio. Esto podría haber llevado a Jobs a desarrollar una capacidad única para integrar su creatividad con una fuente de inspiración para encontrar soluciones innovadoras que combinaran su visión expansiva con un enfoque pragmático, llevándolo a crear productos y estrategias que fueran tanto innovadores como rentables. Por lo tanto, esta oposición podría haber representado un desafío constante para Jobs para equilibrar sus aspiraciones con la necesidad de mantener un enfoque realista y estructurado, lo que le habría permitido desarrollar una visión única y revolucionaria en la industria tecnológica. Muy bien, y además tenemos que Júpiter y Venus están en oposición, pero también a Venus, que está a disposición de Saturno, como estábamos comentando antes, porque Venus está en Capricornio y Saturno está en el ámbito de la casa 3. Este arreglo complejo entre Venus y Saturno y Júpiter refleja interesantes desafíos y oportunidades en la carta de Jobs. La oposición entre Júpiter y Venus plantea tensiones entre la expansión y la practicidad, como mencionamos, pero el sextil entre Venus y Saturno indica la posibilidad de utilizar la estructura y la disciplina para navegar por estos desafíos de manera eficaz. Venus en sextil con Saturno sugiere que Jobs podría haber aprovechado las cualidades saturninas de responsabilidad y paciencia para gestionar sus recursos creativos y financieros de manera estructurada, permitiéndole construir una base sólida para sus proyectos innovadores. Este aspecto puede haber facilitado la integración de su visión creativa con un enfoque de negocios práctico y disciplinado. El trígono entre Saturno y Júpiter añade otro nivel de armonía, sugiriendo que Jobs podría haber utilizado sus capacidades de comunicación y su enfoque estratégico, Saturno en el ámbito de la casa 3, para apoyar su visión expansiva y sus objetivos a largo plazo, Júpiter en la casa 11. Este trígono, que se da entre Saturno y Júpiter, puede haber proporcionado una vía para que Jobs superara los desafíos planteados por la oposición entre Júpiter y Venus, integrando su deseo de expansión con una base sólida y estructurada para sus emprendimientos. En conjunto, este arreglo demuestra una dinámica en la que Jobs pudo haber enfrentado y superado desafíos significativos en la integración de su visión expansiva con un enfoque práctico y disciplinado. La capacidad de trabajar con estas energías en tensión puede haber llevado a una comprensión más profunda de cómo equilibrar la innovación con la practicidad, permitiéndole liderar y revolucionar la industria tecnológica. Muy bien, ahora vamos a interpretar otro factor que es muy importante en las cartas,
que es el parte de la fortuna y que yo siempre interpreto, porque me parece que es una posición, no solamente me lo parece a mí, es que la astrología tradicional era como un segundo ascendente. Muchas veces se privilegiaba a otras muchas posiciones a las que actualmente se le da mucho crédito y mucho valor. Ya sabemos que el parte de la fortuna, porque lo hemos comentado en otros vídeos, es la relación que mantiene el Sol con el devenir, la Luna, y establece un ascendente para temas relacionados con el desarrollo de los dones naturales del individuo. Si el parte de la fortuna está en la casa 12 y el regente del parte de la fortuna es el Sol en Piscis en el ámbito de la casa 7, ¿eso cómo se interpretaría? Bueno, con el parte de la fortuna en la casa 12 vemos una indicación de que la prosperidad y el desarrollo de los dones naturales de Jobs podrían estar ligados a la introspección, al trabajo detrás de la escena y la capacidad para navegar en el mundo del oculto. La casa 12 está asociada con el retiro, la reflexión y a veces con desafíos ocultos, lo que sugiere que Jobs podría haber encontrado fortuna a través de la superación de obstáculos internos y del trabajo en aspectos más trascendentales de la vida. El regente de la parte de la fortuna, el Sol, que se encuentra en Piscis en la casa 7, indica que el desarrollo de los dones naturales de Jobs y su prosperidad estaban estrechamente relacionados con sus asociaciones y con sus colaboraciones. La casa 7 está vinculada a las relaciones y a las asociaciones, lo que sugiere que Jobs pudo haber encontrado gran parte de su éxito y realización personal a través de sus relaciones con otros, especialmente en el ámbito profesional. La posición del Sol en Piscis, que es un signo asociado con la simbiosis, la creatividad y la espiritualidad, refuerza la idea de que Jobs podía encontrar fortuna a través de una profunda conexión con su intuición y su capacidad para colaborar con otros de manera creativa. Esta configuración muestra cómo Jobs podría haber encontrado éxito y realización al alinear sus dones naturales con su capacidad para formar asociaciones estratégicas y para trabajar en proyectos que requirieran una profunda comprensión de la naturaleza humana y de las tendencias espirituales y sociales. La presencia del Sol en Piscis, en la casa 7, sugiere que estas asociaciones pudieran ser particularmente inspiradoras y fructíferas, permitiéndole aprovechar oportunidades únicas para expresar su creatividad y visión en colaboración con otros. En resumen, la parte de la fortuna en la casa 12 con su regente en la casa 7 sugiere que Jobs pudo haber encontrado prosperidad y desarrollo personal a través de una combinación de introspección, asociaciones estratégicas y una profunda comprensión de la naturaleza humana, lo que le permitió aprovechar al máximo sus dones naturales en su vida y en su carrera. La conclusión de que Jobs comprendía profundamente las inclinaciones humanas proviene de varios factores en esta configuración. Primero, el hecho de que el parte de la fortuna se encuentre en la casa 12, porque la casa 12 está asociada con lo oculto, lo inconsciente y los procesos internos profundos. Tener la parte de la fortuna aquí sugiere que Jobs podía aprovechar las riquezas que provienen de una comprensión profunda de estos aspectos más escondidos de su propia psique. El Sol en Piscis, en la casa 7, también es otro signo asociado con la empatía, la intuición y la conexión con lo espiritual. Al estar en la casa 7, que trata sobre las relaciones y asociaciones, indica que Jobs tenía una habilidad especial y dedicación para entender y conectar con las personas a un nivel profundo, lo que es esencial para comprender las motivaciones humanas. Y luego, el regente de la parte de la fortuna en la casa 7. Es decir, el hecho de que el Sol sea el regente de la parte de la fortuna en la casa 7 puede hacer que Jobs pueda haber encontrado su mayor prosperidad a través de las relaciones y asociaciones. Por tanto, esto sugiere una capacidad para comprender y trabajar con otros de manera efectiva, identificando y aprovechando las motivaciones y deseos de los demás para crear colaboraciones fructíferas. Además de eso, pues también hay que tener en cuenta el parte del espíritu. Es en lo que nos vamos a enfocar ahora. Se encuentra en el ámbito de la casa 2 en Libra, que Libra es un signo de Venus, se encuentra en Capricornio en la casa 5, y que Venus también representa la casa 9 en la casa 5. Con lo cual, y a partir de eso, ¿qué implicaciones tendría a la hora de interpretar el parte del espíritu? Recordando además que el parte del espíritu es la relación que el devenir mantiene con el ser, la luna con el sol, y marca el lugar desde el cual la persona trasciende y alcanza sus principales invirtiendo en la vida. La presencia del parte del espíritu en la casa 2 en Libra, un signo gobernado con Venus que se encuentra en Capricornio en la casa 5,
Sugiere que la trascendencia y los objetivos de Jobs estaban vinculados a cómo gestionaba sus recursos y sus valores, casa 2, y la manera en que expresaba su creatividad y su placer, casa 5, en el trabajo cotidiano, como indicábamos antes. Para la gente, en el ámbito de la casa 3, para sus hermanos, ¿no? Libra, como signo de equilibrio y de relaciones, refuerza la idea de que Jobs encontró su propósito y trascendencia a través de la colaboración y el balance en sus interacciones. Venus, al estar en Capricornio en la casa 5, implica que Jobs manifestó su creatividad y emprendimiento de una manera disciplinada y ambiciosa. Y esto puede indicar que encontró formas de utilizar sus valores y recursos, casa 2, para alimentar su creatividad y alcanzar sus objetivos personales y profesionales a través de la disciplina y la planificación cuidadosa. Además, Venus también es regente de la casa 9, con lo que conecta la expresión de su espíritu con temas de filosofía, creencias y expansión mental. Esto sugiere que Jobs pudo haber encontrado inspiración y propósito en la integración de sus creencias filosóficas y espirituales en su vida diaria, los conceptos visionarios a través de los objetos materiales y de sus recursos en una manera disciplinada, sacrificada a través del trabajo cotidiano, que son lo que representan todos estos lugares, ¿no? En conjunto, esta configuración indica que Jobs probablemente encontró su camino hacia la trascendencia y sus principales objetivos, invirtiendo en su capacidad para equilibrar y armonizar sus recursos personales y su creatividad, mientras integraba sus creencias y sus filosofías en esos esfuerzos creativos. La conexión entre la casa 2 y la casa 5 a través de Venus en Capricornio sugiere que Jobs pudo haber alcanzado sus metas más elevadas a través de un enfoque equilibrado y disciplinado en sus relaciones y en su expresión creativa, y un balance en sus diseños, en su manera de concebir los objetos por los que se ha hecho famoso, precisamente en una expresión sobria, como estábamos comentando, minimalista y totalmente despojada de adorno, ¿no? En relación con lo que hemos estado comentando y recapitulando todo lo que hemos estado hablando, ¿cuáles podríamos indicar que son los puntos de mayor debilidad en el carácter de Steve Jobs? Bueno, en primer lugar, Venus en Capricornio, recibida por Saturno, que aunque Venus no está en exilio, porque Venus en Capricornio no está en exilio, ello puede indicar un enfoque más serio y pragmático en las relaciones y en los valores, ¿no? Lo que podría haber llevado a desafíos en la expresión de la armonía y el placer de manera más espontánea. Debía ser, en ese sentido, una persona bastante rígida en su expresión, la expresión de sus sentimientos, ¿no? Y algunas veces irascible por esa relación que mantiene Saturno con Marte, o descontrolada. La oposición entre Júpiter en Cáncer y Venus en Capricornio, lo que sugiere una tensión entre la expansión y la practicidad, lo que podría haber llevado a dificultades para equilibrar su visión expansiva con un enfoque creativo en sus emprendimientos, ¿no? Lo que podría haber llevado a fracasos pues muy notables, muy notorios, ¿no? Con esa tendencia algunas veces pues a desbordarse en el detrimento de sus propios recursos en relación con aquellas cosas en las que él creía a pies juntillas, ¿no? No en vano Mercurio se encuentra en el signo dogmático de Acuario, ¿no? Acuario representa las ideas fijas, no nos olvidemos, y por lo tanto representa esos modelos inamovibles que no se dan en el mundo real, que están en un ámbito, pues, en un ámbito espiritual y del que algunas veces consideramos que son las cosas de lo cotidiano, pues simples copias, ¿no? Simples copias. Marte en Aries, en cuadratura con Júpiter en Cáncer. Esta cuadratura indica tensiones entre la acción impulsiva y la expansión, lo que podría haber causado fricciones en la implementación de sus ideas y en la gestión de sus relaciones profesionales. También, dado que Júpiter pues es expansión, está recibiendo la disposición de Marte desde una posición superior, pues podría haber sido pues muy exagerado en su expresión, en la expresión de sus hostilidades, ¿no? Y por lo tanto una persona pues bastante irascible y violenta en determinadas circunstancias, a la que podía resultarle algunas veces difícil controlar pues sus accesos de cólera, ¿no? El parte de la fortuna de la casa 12 también es otro elemento que podría dar a entender pues circunstancias pues complicadas, ¿no? Si bien puede ser esto una fuente de fortaleza, también sugiere que la prosperidad de Jobs pues podría estar ligada a aspectos más ocultos o internos, lo que podría haber representado desafíos para integrar estas energías en su vida pública y profesional. Entonces, aunque Jobs tenía muchas fortalezas,
Estos puntos en su carta podrían haberle presentado desafíos, especialmente en equilibrar su visión innovadora con la necesidad de estructura y de practicidad, así como en la gestión de sus relaciones y en la expresión de sus valores y su creatividad, ¿no? Entonces, en este sentido, no pretendo haber sido exhaustivo o no pretendo haber sido exhaustivo en la descripción de esas tendencias, en absoluto, o en otras tendencias que pudieran haberse dado en su carácter. Fijaos que a la hora de dar mi interpretación me he centrado en temas pues, muy personales que están relacionados con cómo él gestionaba pues, su vida cotidiana, básicamente en relación con su trabajo y con sus emprendimientos. No me he centrado en cuestiones, por ejemplo, relacionadas pues, con los vínculos con sus hijos o los vínculos con su pareja. Otras cuestiones que son más personales y que estimo que a lo mejor no tenían tanto interés a entender el perfil del personaje, ¿no? Es decir, me he centrado en detalles de su carácter que están muy relacionados con aquello por lo que Steve Jobs se hizo notable. También hay que tener en cuenta, es otro factor que se me ha escapado delinear, es que Marte recibe a Venus en Capricornio por exaltación y Venus le está entregando su naturaleza en el ámbito de la casa 8. La casa 8 es Aries, entonces Venus se exilia allí. Entonces, eso también podría ser un defecto que a lo largo de la vida le hubiera podido causar pues muchas dificultades, ¿no? Y por lo tanto una descompensación entre lo que son sus necesidades y sus deseos, ¿no? La relación entre Marte y Venus en esta carta, con Marte recibiendo a Venus por exaltación, en un signo donde Venus se exilia, añade todavía otra capa de complejidad a la dinámica de su carácter, ¿no? Es probablemente ahí donde vemos, por ejemplo, las difíciles relaciones que mantuvo en su vida pues, con su pareja y con las personas con las que se relacionaba afectivamente, ¿no? Esto indica claramente un conflicto entre sus creencias y sus valores, Venus, y la manera en que se manifestaban en sus acciones y ambiciones, Marte, lo cual podía haber habido en algún momento en sus relaciones, podía haber entendido hasta cierto punto sus vínculos, especialmente a 5, los hijos, como obstáculos para el desarrollo de sus ambiciones, ¿no? Y el desarrollo con plena eficacia de lo que son sus emprendimientos y sus visiones, ¿no? Visión, no nos olvidemos, es 9, Tauro, y por lo tanto representado por Venus, que se encuentra en el ámbito de la casa 5 a través de la 2. Entonces muchas veces, por ejemplo, los hijos pueden resultar inconvenientes, pudo apartarlos en su vida con cólera y muchas veces pues, con una relación complicada con la madre de los hijos, precisamente por ese compromiso exacerbado hacia su trabajo y hacia el desarrollo de su vocación, ¿no? La entrega de naturaleza de Venus a Marte en esta casa sugiere que Jobs pudo haber experimentado, por lo tanto, tensiones entre sus creencias y deseos y la forma en que eso se manifestaban en áreas pues, como las finanzas, las asociaciones profundas y los cambios radicales, ¿no? Como viene representado en la 8, pudo haberlo hecho en detrimento, en un momento dado, de lo que eran pues, los intereses de sus socios o de su pareja, y con el paso del tiempo, pues con dolo para él, ¿no? Como que el hecho de estar en la casa 8, que implica el detrimento de los propios recursos, hizo que eso le pudiera costar pues, recursos financieros muy abundantes en un momento dado. Este aspecto claramente lleva a una lucha interna para armonizar sus deseos personales con sus ambiciones, su vida privada con su vida pública y la forma en que gestionaba los recursos que compartía con otras personas. Y también podía haberlo impulsado a buscar un equilibrio entre sus deseos y valores personales y las demandas de sus proyectos y asociaciones más profundas. Entonces, en resumen, la relación entre Marte y Venus en esta carta destaca la posibilidad de conflictos entre sus deseos personales y las acciones emprendidas, especialmente en áreas relacionadas con los recursos y las transformaciones profundas. Marte, que es el regente de la 3 en Escorpio y se encuentra en Aries en la 8, está en sextil con Mercurio. Es un detalle que no habíamos comentado hasta el momento y que afecta al regente del ascendente. Mercurio es el regente del ascendente y está operando a través de la 10 en el ámbito de la casa 6, como comentábamos. Entonces, ese sextil entre Marte en la 8 y Mercurio en la 6, ¿cómo se manifestaría? Bueno, ya hemos comentado que Marte está en un signo de aire, un signo pues categórico, signo fijo, y por lo tanto pues indica pues una obstinación en lo que son sus creencias, ¿no? Lo que son
sus ideas, estos principios. Y Marte está en Aries, con lo cual indica pues el hecho de que Mercurio esté por encima, que Marte siempre lucha por esas creencias pues que están en un marco, que es por eso que habitualmente Acuario se habla de un signo innovador, ¿no? Porque tiende a ser una posición orientada a esas creencias, esas ideas fijas, pues bastante inadvertida o de alguna forma bastante incomprendida por parte de los otros, ¿no? Es ese estilo entre Marte en Aries y en la casa 8 y Mercurio en Acuario en la casa 6 sugiere una relación armoniosa entre la acción y la comunicación en la vida de Jobs. Marte en la casa 8 indica una fuerte energía y determinación en áreas relacionadas con las transformaciones, el detrimento de los propios recursos y situaciones intensas. Mercurio en la casa 6 está relacionado con el trabajo diario, como comentábamos, el trabajo sometido y la comunicación, y destaca la importancia de la innovación y el pensamiento original en sus rutinas laborales porque se expresa a través de la 5 en la 3. Entonces este estilo sugiere que Jobs tenía la capacidad de integrar su intensa energía y determinación en áreas transformadoras con su enfoque innovador y original en el trabajo. Esto podría haberle permitido abordar proyectos complejos con una combinación de determinación y creatividad, utilizando sus habilidades de comunicación para inspirar y liderar a otros en su entorno laboral. La conexión entre la casa 8 y la casa 6 a través de este sextil también podría haber facilitado la capacidad de Jobs para manejar recursos compartidos y para implementar cambios significativos en su trabajo diario de manera eficaz y transformadora. Entonces, en general, este sextil refleja una sinergia entre la acción decisiva y la comunicación innovadora, lo que podría haber contribuido al enfoque único de Jobs en la gestión de sus proyectos y en la forma en que abordaba los desafíos de su carrera. La capacidad de integrar su intensa energía y determinación con un enfoque innovador y orientado al detalle en su trabajo diario habría sido una clave para entender su éxito en la industria tecnológica y en la creación de productos revolucionarios. Este aspecto armonioso habría permitido a Jobs combinar su enfoque transformador con sus habilidades de comunicación y su capacidad para liderar a otros hacia la consecución de objetivos ambiciosos. Muy bien, y a pesar de que hay muchos otros aspectos que no hemos tomado en consideración, otros muchos criterios que considero imprescindibles para poder dar cuenta de una carta en toda su extensión, fijaos que ha habido pues muchos temas que no hemos abordado, ¿no? Temas en relación con sus padres, temas en relación con sus hijos, temas en relación con la pareja, temas en relación pues con su religión, temas en relación también con los vínculos de amistad, aunque los hemos tratado de una manera un poco superficial. Estos temas vinculados a las triplicidades y vinculados también a las dodecatemorias, que solemos usarlas mucho, y a los términos, que hemos mencionado los términos, pues es inevitable mencionarlos, pues han quedado pues inconclusos o inexplicados, ¿no? De todas maneras, creo que hemos dado un semblante más que completo acerca de la dimensión de Steve Jobs y sobre todo hemos mostrado cómo a través de la carta los distintos elementos describen de manera muy concreta y describen de forma muy pormenorizada, muy detallada y muy contrastada lo que es la idiosincrasia en el carácter de las personas, ¿no? Y lo que representa su temperamento. Es otro elemento sobre el que, analizando las triplicidades, hubiéramos podido profundizar más. En todo caso, bueno, aquí se termina nuestro vídeo de hoy. Espero que haya sido un vídeo edificante y constructivo para vosotros. Yo pues he disfrutado mucho haciendo esta delineación. Os combinaría que os suscribierais, que hicierais vuestras preguntas, que sugirierais personajes a los que pudiéramos interpretar sus natividades, o si queréis que planteemos también otras variantes, como por ejemplo temas de prognosis, en cartas, en sesiones sucesivas. Si no he hecho delineaciones a través de YouTube hasta el momento, es básicamente porque todavía me manejo muy mal en la edición de los vídeos, ¿no? La posibilidad de poner pues detrás la carta, o lo que me gustaría hacer, como hacemos muchas veces en Logos Astrológico,
que es poder dibujar o escribir sobre ella, ¿no? De todas maneras, prometo aplicarme y tratar de resolverlo a pesar de la tremenda pereza que ello me provoca. Y nada, esperemos que en próximas jornadas pues, podamos manejar para que la interfaz y la relación entre nosotros sea una interfaz y una interfaz más agradable. Muy bien, también suscribiros, como estábamos diciendo, darle a la campanita para que os informen cuando subamos más vídeos y comentad todo lo que os parezca. Ya sabéis que para nosotros pues las preguntas son muy importantes para mí. La interacción con vosotros, con 3 planetas como tengo en la casa 7, incluido el regente del ascendente, pues es muy importante y la valoro como no os podéis ni imaginar. Entonces, bueno, sin más, pues nos emplazamos para otro día. Y espero seguir en los próximos días tanto con técnicas y teoría como con la descripción de temas natales y horarias. Buenas tardes y un abrazo para todos.